Muy bien, pues buenos días a todos. Con energía. Bueno, es una alegría ver aunque algunos que estáis en casa quizás no lo veis, pero tenemos a muchas personas que hacía mucho tiempo que no veíamos, así que es una bendición veros, Sole, señora María, Esther, José. Es una alegría que estéis con nosotros, evidentemente todos los demás también, es una alegría, pero hay que nos alegramos porque hace más tiempo que no los vemos y bueno, pues es un gozo en el Señor veros, ¿vale? Muy bien, vamos a dar comienzo, vamos a iniciar este culto y lo vamos a hacer leyendo una cita, ¿vale? Que dice, 2020, el Mediterráneo sin playas y el norte de España está salpicado por palmeras. Así será la vida si se cumple el informe de la ONU. De esta manera era el encabezado de un reportaje que aparecía en el año 2001, en febrero, acerca de las predicciones en cuanto a la situación que se iba a vivir en España y en toda Europa a raíz del calentamiento global. Y dentro de este artículo mencionaba también que el 40% de los bosques iba a desaparecer, que no habrían playas en España, que no habría nieve en ninguna montaña en Europa y que la lluvia ácida pues estaría haciendo estragos y desertizando todo lo que es España. Evidentemente, estando en el 2020, pues esto no se ha cumplido. Ahora, no voy a hablar de calentamiento global sí, calentamiento global no, ni de todas estas cosas. Lo que sí llama la atención es que parece que estamos viviendo en una cultura del miedo a todo. Y cuanto más miedo, mejor. Por ejemplo, tenemos mensajes constantes y continuos de mensaje de miedo al COVID, miedo a no vacunarse, pero también de la misma manera tenemos mensajes de miedo a vacunarse. Y podríamos estar viendo toda la sociedad y miedo a que gobierne este o miedo a que gobierne el otro. Y parece que hay una cultura constante de un llamado efectivo a la emoción del miedo. Y parece ser que cada vez pues vivimos con más miedo y al final estamos casi creando una cultura del terror, ¿no? Nos vamos a mover, nos vamos a vivir siempre de manera reaccionaria a las circunstancias en base al miedo. Y esto podríamos ir desgranando un montón de mensajes que hay así en la sociedad. Por ejemplo, los que somos padres, ¿no? Y tenemos niños pequeños, pues bueno, nos inundan con mensajes de miedo a todo. Ten cuidado, no hagas esto con tu hijo porque lo desgracias para toda la vida, no hagas lo otro porque si no también, ponle el chupete porque lo necesita, pero no se lo pongas porque le crea un trauma, etcétera, 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 ¿no? Todo parece que gira en torno al miedo. Y evidentemente, si estos mensajes de nuestra sociedad giran en torno al miedo, es porque es un mensaje que es efectivo, que toca algo sensible de nuestras vidas como seres humanos. Y es que la emoción del miedo es algo que ha sido puesta por Dios, es algo diseñada por Dios, que sirve como mecanismo de defensa para proteger nuestra vida de aquellas cosas que nos pueden hacer daño. Así que el miedo en sí mismo no es ni mucho menos malo, y tener miedo muchas veces nos va a salvar la vida. Ahora, el problema es la motivación, ¿no? Cuando el mensaje del miedo se convierte en una motivación permanente para la vida. Y así podríamos estar narrando todos los mensajes que estamos escuchando en el día de hoy. Parecemos que estamos constantemente sujetos a lo que nos va a pasar, las situaciones complicadas, lo difícil que es la vida. Y esto es cada vez más enfatizado, más pronunciado, cuanto más una sociedad se aleja de la verdad de Dios y de la realidad de la presencia de Dios. Y esto no es porque el mensaje de Dios y el mensaje del Evangelio niegue la realidad ni los problemas, ni mucho menos, sino porque el mensaje del Evangelio acierta en el punto donde de verdad tenemos que tener miedo. A aquello que realmente es un verdadero problema y que no tenerlo o tenerlo hace la diferencia más vital de todas nuestras vidas. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo cuando dijo que a quien tenéis que temer es a Dios, porque Él puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno.
Así que el Evangelio lo que hace es llamarnos a la paz con Dios. Y esa paz con Dios es la que genera que, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las cosas que no sabemos, ni de todas aquellas cosas que no controlamos, podamos vivir una vida llena de la paz de Dios. Y este es el gran mensaje del Evangelio, que contrasta de manera radical, completa, con todos los mensajes que estamos escuchando en el día de hoy. Porque cuanto, como hemos dicho, más alejados de Dios, más temerosos de todo. Cuanto más conocemos las cosas, eso no nos da más seguridad. La seguridad radica en tener una relación correcta con el Dios que todo lo puede. Porque como seres humanos, la realidad de nuestra naturaleza consiste en que siempre tenemos que estar sujetos a algo. Siempre dedicamos nuestras vidas como seres finitos, incapaces de controlar todo, a algo que sea superior a nosotros mismos. Y el problema es, ¿qué decidimos como individuos, cómo decidimos como sociedad? Que va a ser ese elemento externo a nosotros en el cual vamos a depositar nuestra confianza para que suceda lo que suceda en nuestro entorno, con nuestras vidas. Estemos constantemente seguros de la realidad de Dios y de su amor por nosotros. Y este es el gran mensaje del principio, del inicio de Judas, es el gran mensaje del Evangelio. Pero vamos a leer la carta de Judas, vamos a comenzar una serie de mensajes acerca de esta carta. Es una carta bien pequeñita y que se encuentra prácticamente al final del Nuevo Testamento, justamente antes de Apocalipsis. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así la epístola de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a implorar su misericordia. Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, una vez más en esta mañana, siendo conscientes de que la única auténtica realidad en la que podemos asegurar nuestras vidas eres tú. Queremos pedirte, Señor, tu ayuda. Queremos pedirte que nos ilumines con tu Espíritu Santo para entender tus Escrituras. Que nos ayudes a comprender nuestra realidad para poder contestar de manera adecuada y vivir de manera sabia delante de ti, que es la única opción viable. Te lo pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Muy bien, como decía, esto no es una cuestión de ver cuántas predicciones se han equivocado, o si los científicos alguna vez se equivocan. ¿Cuántos mensajes cristianos de predicciones apocalípticas no tenemos que abochornarnos sabiendo que han sido todo un fracaso absolutamente rotundo y estrepitoso? Porque el mensaje cristiano no trata en elaborar fechas predeterminadas acerca de situaciones terribles, aunque hay mensajes evidentemente de Jesús, de lo difícil que es para alguien que ama a Dios vivir según sea la época en la que le toque vivir. Pero el mensaje central del cristianismo, como hemos leído en estos 4 versículos, está centrado en la relación personal de uno con Dios y en la obra poderosa de Dios salvando, guardando y transformando. Vamos a verlo en 4 puntos. En primer lugar, una definición sorprendente. Se presenta el autor de la carta, Judas, y bueno, nos ponemos a preguntar
¿quién es este Judas? ¿No? Esta es una de las grandes preguntas que se hacen en esta carta. ¿Quién es este Judas? Y se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahora, parece ser que esta descripción, hermano de Jacobo, es más que significativa para poder entender con bastante seguridad y probabilidad que el escritor de esta carta no es ni más ni menos que el hermano pequeño del Señor Jesucristo, es decir, el hermano pequeño de Santiago, de Jacobo. El nombre de Santiago es el nombre de Jacobo. ¿Y cómo podemos estar bastante seguros de esto? Bueno, porque normalmente cuando alguien se presenta en nombre de otro, lo hace siendo plenamente consciente de que todas las personas conocen a este otro. Así que aquí tenemos la presentación de Judas, un nombre que es muy común en aquella época. Es como si pues hace un tiempo nos llamábamos Paco o Pepe, ¿no? Pues muchas personas se llaman así, José o así. Ahora ya los nombres son un poquito diferentes, ¿vale? Pero si tú te presentas con un nombre común, bueno, pues ¿cómo te van a conocer? Bueno, porque la referencia es evidentemente una referencia a alguien absolutamente conocido por todos y que no presenta ninguna duda. Ahora, ¿quién es este Jacobo? Bueno, Jacobo nos dice las Escrituras, tanto en Hechos como en Gálatas, que es una de las columnas de la iglesia en Jerusalén y que es el hermano del Señor. Jacobo se nombra juntamente con Pedro y Juan como columnas de la iglesia en Gálatas 2, capítulo 9. Y es sobradamente conocido. El otro Santiago, el otro Jacobo, había fallecido ya. Así que el único conocido con renombre es este Jacobo. Así que si yo me presento como el hermano de Jacobo, pues esto es más que suficiente para que toda la audiencia conozca quién es. Y por eso lo más probable y lo más lógico es pensar que este Judas es el hermano del Señor. Por poner un ejemplo, es como si yo digo, bueno, nuestro hermano David nos dijo, bueno, y ahora tenemos aquí varios Davids, ¿no? Tenemos a 2 Davids en la iglesia, pero si yo digo nuestro hermano David dijo, y estuvo aquí alguien que predica y que es muy conocido y que estuvo el domingo pasado, que se llama David Burr, pues todo el mundo inmediatamente, la primera opción en la que ha pensado es en nuestro hermano David Burr. Si yo tuviese que hacer referencia a otro David, tendría que dar algún dato más para que lo que la gente va a entender, hacerle entender que no es así. Por eso entendemos que esta referencia es más que suficiente. De hecho, en el mundo de hoy, esto es de tal manera que el contexto determina los nombres, ¿no? Que precisamente, como todos sabéis, hay un juicio en base a los nombres, ¿no? A los nombres de un papel, ¿no? Que tienen unas iniciales y que dentro del contexto, pues las dificultades que tienen las personas para no decir que son ellas las que están ahí presentadas, ¿no? Así que esto es algo habitual, ¿no? Presentarse a alguien por la persona más conocida que todo el mundo en el contexto va a entender quién es. Así que la mayoría de comentaristas y de eruditos en el día de hoy piensan que este Judas es efectivamente Jacobo. Perdón, es el hermano de Jacobo. Pero además llama la atención que siendo hermano de Jesús, porque Jacobo era hermano de Jesús y él por lo tanto también era hermano de Jesús, define su relación con Jesús de manera bien distinta. Y es que en ningún momento nombra o hace mención de esta relación consanguínea, sino que se identifica su relación con Jesús por medio de una palabra fuerte que describe su posición delante de Jesús. La palabra que utiliza es una palabra que viene traducida como siervo, en griego es doulos, pero la primera acepción que tiene la palabra para siervo en griego no es siervo como entendemos nosotros, es esclavo. Judas, esclavo de Jesucristo. Ahora, evidentemente, la esclavitud tiene para nosotros connotaciones muy negativas de entrada y muchas veces por eso quizás muchas traducciones abogan por la idea de siervo, ¿no? Que también comunica algo bastante importante. Pero un diccionario describe la palabra esclavo de la siguiente manera. La palabra esclavo en la Biblia. Una persona que legalmente es propiedad de otra persona y cuyo sustento entero y propósito
están determinados por el amo. Una persona que legalmente es propiedad de otra. Y esto es como se está refiriendo Judas a sí mismo en su relación con Jesús. Yo soy esclavo de Jesús. Yo pertenezco completamente a Jesús. Porque no solo es creador, sino por lo que él mismo afirma en la misma expresión de Jesús Cristo. Jesús, como sabéis, el nombre significa Dios salva, el Señor salva. Y Cristo es el título dado al Mesías, al rey davídico, al ungido, aquel que iba a reinar de manera eterna y por lo tanto es un título divino. Está diciendo que es esclavo de Jesús, que es Dios, y que la obra de Jesús es la de salvarle. Tremendo, ¿verdad? Choca con todas las definiciones que podríamos hacer de nosotros mismos o que se nos llaman a hacer en el día de hoy. Sé tú mismo, vive para ti, sé libre, tú no perteneces a nadie, tienes que ser tú y tú y tú y después tú. Sin embargo, el Evangelio nos está diciendo, a través de esta descripción de Judas, que la verdadera relación del ser humano viene a través de la descripción de sí mismo como esclavo de Dios. Y esto dice mucho acerca de la naturaleza humana, como decíamos al principio. El ser humano ha sido creado para servir y adorar. Y el hecho de no comprender esta realidad, el hecho de buscar la naturaleza humana, cualquier otro tipo de explicación, hace que siempre todas las soluciones propuestas por el ser humano fracasen estrepitosamente. Porque el ser humano ha sido diseñado para servir y adorar. Ahora, este servicio y esta adoración, que es el modo en que el que sabe cómo funciona la cosa, porque la ha creado, que es ni más ni menos que Dios, lo define, es decir, servir a Dios, cuando el ser humano no está poniendo todas sus esperanzas en Dios, lo está haciendo en otra cosa. Es decir, que para el ser humano es absolutamente imposible, según las Escrituras, vivir sin servir a algo superior a sí mismo. Y esto superior a sí mismo puede ser cualquier cosa. Cualquier filosofía, ideología, objeto, acción, ocio, actitud, cualquier cosa que tengamos en nuestra vida, que nos importe, que deseemos, se va a convertir en aquello que servimos y en aquello que adoramos, aquello que anhelamos, pero al mismo tiempo aquello que nos esclaviza. Por eso, servir como esclavos, ser esclavos de Jesucristo es una paradoja, porque es precisamente la manera en que verdaderamente somos libres según el Evangelio. Porque siempre, siempre, siempre estamos esclavizados a algo. A mí mismo, a mis deseos, a mi realización personal a través de otra persona, a lo que la sociedad dice de mí, a lo que se rumorea, se comenta, se habla, a tener fama, a tener dinero, a tener esperanza, a ser más inteligente que los demás, a cualquiera de estas cosas, y muchas más que podemos poner, porque dioses hay como seres humanos, cualquiera de estas cosas representan, nos hacen esclavos de ellas. Sin embargo, cuando Judas se describe como esclavo de Jesucristo, se está definiendo como aquel único ser verdaderamente libre para servir a Dios, que es el propósito de la creación. Así que cuando hablamos de que Judas es propiedad de otro, Judas es propiedad de Jesús por creación, por diseño, pero Judas es propiedad de Jesús por compra, por precio, dice las Escrituras. Porque ese mismo Cristo Jesús ha pagado el precio de su rescate, muriendo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tiene doble autoridad, podríamos llamarlo así, sobre la persona de Jesús y también sobre toda persona que quiere seguirle. Así que tenemos aquí una definición sorprendente. Como dijo el célebre Chesterton,
Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Y precisamente esta es la descripción de la sociedad en el día de hoy. Tenemos historias, filosofías, religiones y todo lo que quieras para dar y tomar, y muchas de esas verdaderamente absurdas. Pero sin embargo, cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Ahora, lo siguiente que destaca en el primer versículo es el auditorio al que se dirige. Se ha presentado Judas, se ha definido una definición sorprendente. Ahora describe el auditorio al cual va dirigido, y en este caso no lo hace por una situación local de un lugar geográfico, sino que describe a su auditorio por medio de la obra de Dios. Segundo punto es una descripción sublime. Una descripción sublime. La definición que acaba de dar Judas de sí mismo como esclavo de Cristo es una posición que se toma en respuesta a comprender la obra salvadora en amor de Dios por el ser humano. Y dice el texto: a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. 3 verbos: llamados, amados, guardados. Y por medio de estos 3 verbos describe toda la realidad de la vida del creyente, de aquel que conoce a Dios. En primer lugar, les nombra como llamados. Llamados contempla la experiencia pasada del creyente. De aquella persona, los llamados en un sentido más específico, son aquellos que han sido llamados por Dios, pero al mismo tiempo, después de eso, han respondido favorablemente a Dios. Por lo tanto, cuando se nombra a creyentes como los llamados, se está contemplando la idea del llamado de Dios a través del Evangelio, un llamado que se piensa en la eternidad, pero se desarrolla en el tiempo, y la respuesta de ellos. Pero es significativo que uno de los principales énfasis del uso del verbo llamados en las Escrituras en referencia a personas que siguen a Dios es un llamado colectivo. Llamados como pueblo, llamados como cuerpo de Cristo, en este caso. Llamados para ser aquellos que aman a Dios, sirven a Dios y son el pueblo de Dios. El propósito en el cual se va desarrollando a lo largo de todas las Escrituras, de a pesar del desastre del Génesis y del desastre permanente del ser humano, hay por encima de esta historia un obrar de Dios para crear un pueblo como a Él le agrada. Un pueblo en el cual puede derramar su amor, su gracia, su bondad y tener una comunión íntima. Y a este pueblo lo llama su pueblo, el pueblo de Dios. Estos son los llamados. Llamados individualmente, sí, pero llamados para vivir colectivamente como pueblo de Dios. Ahora dice también, amados en Dios Padre. Amados en Dios Padre contempla la realidad presente de los creyentes. Es amados por Dios Padre, pero es algo más. Indica la idea de la esfera donde el creyente vive y se mueve. Esa esfera es el amor de Dios. Amados en Dios Padre significa que toda la vida que hacen o que vivimos aquí los creyentes, y a los cuales se está dirigiendo Judas, lo hacen en el amor de Dios, en su constante presencia, en el constante derramamiento del amor de Dios en sus vidas. No salen en ningún momento de la realidad del amor divino. Amados en Dios Padre. Esto es, si recordamos en las palabras del apóstol Pablo, ¿no?, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Esta es la experiencia, la definición de vida del creyente. Se define en su posición con Dios, pero también se define en la relación, en lo que Dios hace con él. Y lo que Dios hace es derramar plenamente, constantemente, su amor en de múltiples maneras. En su gracia, en su misericordia,
en su provisión, en su paciencia. Todo lo que Dios hace dentro del creyente, la disciplina, forma parte del amor en Dios, de vivir en esta realidad. Y por último, contempla el tercer verbo, la realidad eterna, guardados para Jesucristo. El propósito de nuestra vida aquí es poder estar con Jesucristo. Por fin, en el final de los tiempos, y ahora sí vamos a hablar de final de los tiempos de verdad, con toda seguridad, cuando venga el final de los tiempos relatado en las Escrituras, que por cierto nadie sabe ni del día ni de la hora, en ese momento estaremos con Cristo. Y el poder de Dios obra en el creyente y en los que le aman, guardándolos para Jesucristo. No guardándolos de todo mal, no guardándolos de todo sufrimiento, sino conservándolos para el gozo, el disfrute, la realidad eterna de vivir para siempre con Jesucristo. Es decir, que aquel que ha muerto en la cruz y que ha dado su vida por el creyente, por los que le siguen, es al final el premio. Es el propósito último de toda la realidad. Y por medio de estos tres verbos, llamados, amados y guardados, Judas está contemplando todo el obrar de Dios en la persona del creyente. Y este es el auditorio. Cualquier persona que se identifica como siervo de Jesucristo es una persona que ha sido llamada por Dios, que vive en el amor permanente de Dios y que es guardada por el poder de Dios para vivir con Jesucristo para siempre. Y como veis, este es el mensaje del Evangelio. Un mensaje de plena seguridad, porque se fundamenta en la obra de Dios por el hombre. Un mensaje de paz, de tranquilidad, a pesar de las circunstancias. Y es un mensaje eterno, porque no depende precisamente de las circunstancias. Ahora, versículo 3 nos describe una descripción. Este es el punto 2. Una diligencia sanadora. Este amor en el que acaba de describir Judas, en el cual vive permanentemente todo creyente y también él, se manifiesta los unos con los otros. Se manifiesta en este mundo en amor los unos con los otros. Dice el versículo 3, amados. Y esta es la tercera vez en prácticamente unos 25 palabras que sale la palabra amados. La palabra, el verbo, 3 veces amados. Amados en Dios el Padre, versículo 2, que el amor sea multiplicado en ellos, es el deseo, el saludo que le hace Judas. Y versículo 3, amados. Por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Una diligencia sanadora. Judas les está diciendo que los ama tanto como pueblo de Dios, como hermanos suyos, que ha sentido de manera de hace ya algún tiempo una necesidad de escribirles. Y que ahora, en este momento, se ha decidido a escribirlos ahora veremos, por una situación peligrosa, pero para hablarles de la común fe o de la doctrina de la fe. Es decir, de aquellas verdades que nos definen como creyentes, que han sido entregadas de los apóstoles a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación y han sido guardadas en las Escrituras, la fe que nos lleva a Dios, ese conjunto de verdades que son preciosas, como acabamos de describir, todo lo que Dios ha hecho en Cristo por el ser humano. Nos hemos dejado muchas cosas, pero por ejemplo la palabra misericordia tiene que ver con la palabra miserable. Dios manifiesta su amor de misericordia en aquellos que son miserables, de miseria.
Así que todo este conjunto de doctrinas, que es precioso porque producen salvación y paz y una verdadera y auténtica relación con Dios y una auténtica esperanza, han de ser protegidos, cuidados, cultivados y proclamados. Y esta es la gran preocupación de Judas. Os amo tanto, les está diciendo, que he tenido que escribiros, aunque ya pensaba hacerlo, pero me he decidido hacerlo ahora por causa de la situación de peligro en la cual estáis viviendo. Así que el versículo 3 nos dice la motivación y nos dice el contenido de todo el mensaje de la carta. La común salvación, la doctrina de la fe, de nuevo común salvación, la que es común a todos en la experiencia y nos unifica. Y ese es el motivo por el cual Judas les escribe diligentemente, esforzándose y que produce sanidad. Y por último, una dificultad satánica. Versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Marcados para esta condenación o que se había escrito de ellos para esta condenación, para este juicio. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Judas les recuerda una realidad permanente. Hay personas que se infiltran en las comunidades cristianas, en el pueblo de Dios, y lo hacen de manera encubierta. Es decir, que es muy difícil detectarlos, que puedes no darte cuenta, pero que sin embargo al final salen a relucir, porque su práctica cristiana consiste en el libertinaje, es decir, no importa cómo vivamos, hay que vivir pues como uno quiera, porque al final la gracia lo puede todo, el perdón de Dios lo puede todo, lo que se dio a conocer como gracia barata por Dietrich Bonhoeffer, y podemos vivir como queramos y no importa, no hay castigo, no hay juicio divino, no pasa nada, ya somos salvos en el Señor. Y esto, dice, es absolutamente peligroso para vivir la vida cristiana y para proclamarla. Y la otra realidad es que al final se acaba negando en algún sentido la soberanía del Señor Jesucristo, nuestro único soberano y Señor, que la niegan. No especifica exactamente cómo la niegan, probablemente por toda la carta estaban diciendo que Jesús no iba a volver, que la idea del juicio, si volvía, pues era una idea pues un poco carca, un poco pues motivada para asustar y molestar, pero que no teníamos que preocuparnos por ella y por eso podíamos vivir como realmente quisiésemos. Satanás siempre va a introducir herejías en la Iglesia con el fin de destruir la sana doctrina, y esa doctrina sana consiste en poder vivir una realidad permanente con el Dios de gloria, en base a su obra y sabiendo quién es Él. Y esto sí es algo que debemos cuidar. Esto sí es algo por lo cual tenemos que estar vigilantes, bien atentos, no vaya a ser que nos estemos desviando del auténtico evangelio que produce vida y sanidad y paz. Porque todo otro evangelio, por diluido, nunca va a producir ni la paz que Dios da, ni la gracia que Dios da, ni un encuentro en una relación con Dios. Dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Así que la gran preocupación no es qué se dice afuera. Evidentemente, no podemos esperar que se diga cosas favorables al Evangelio a aquellos que no aman a Dios. Eso es lo que debemos esperar. Pero lo que debemos de cuidar y cultivar es el auténtico Evangelio y las doctrinas y la vida consecuente a raíz de ellas. Esto sí es algo que cuidar, porque este es el mensaje poderoso para una sociedad que teme, que vive en una cultura del miedo, de la muerte, de la inseguridad, pero el poder de Dios se manifiesta y es atractivo cuando su pueblo vive plenamente confiada en la gracia y en la misericordia de Dios y vive intentando, esforzándose por vivir de manera consecuente, no perfecta, pero de manera consecuente.
Y por eso este mensaje de Judas es tan relevante en el día de hoy. Hay muchas voces, muchos miedos, muchas cosas que quieren llevarnos toda nuestra atención. Muchas conspiraciones, muchas ideologías, muchas preocupaciones que pretenden ahogar el Evangelio. Si no vigilamos, podemos perderlo. Y si nosotros perdemos el Evangelio y la gracia dada, no hay ninguna esperanza para este mundo. Porque la única esperanza es la que Cristo ha manifestado al mundo. Y si 3 veces se repite la palabra amor, fijaos que el mensaje cristiano es un mensaje de amor, de paz, de gracia, de preocupación los unos por los otros. 3 veces se repite la palabra Jesucristo. Porque solo hay amor verdadero y auténtico en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo es descrito como aquel que es soberano, que es Señor, por lo tanto, tiene toda autoridad y todo dominio. Jesucristo es aquel que salva, por su propio nombre, como hemos dicho, es aquel que es divino, por su título, el ungido, y es aquel por el cual es el propósito de toda vida humana, para Jesucristo. Y fuera de este propósito y fuera de esta relación no hay amor auténtico ni hay ningún tipo de esperanza. Y en este mensaje, hermanos, debemos fortalecernos. Y en este mensaje debemos describirnos a nosotros mismos. Hermanos, somos esclavos de Jesucristo. Por la grandísima y sublime obra que Dios ha hecho, hace y hará en cada uno de nosotros, su pueblo. Vivimos en su amor permanente, con una esperanza gloriosa de ver a Jesucristo. Muchas veces decimos entre nosotros, qué gracia hubiese sido ver a Jesús. Hermanos, esa promesa la tenemos. Vamos a ver a Jesús. Vamos a vivir con Él. Vamos a quedar día tras día asombrados de sus palabras, de su autoridad, de su santidad, de su amor, de su gracia. Ese es el futuro glorioso y maravilloso que nos espera. Y poner nuestra esperanza y nuestra mira en otra cosa es errar el tiro. Señor Jesucristo, te pedimos para cada uno de nosotros precisamente eso. Te pedimos perdón porque son tantos los llamados a vivir fuera de ti, a vivir preocupados por esto y por aquello, a poner nuestra mirada en cosas terrenales de este mundo, que nos olvidamos de las benditas y grandiosas y gloriosas promesas que tenemos en Cristo Jesús. Señor Jesucristo, solo te podemos decir que gracias, porque es absolutamente inmerecido que un pecador como yo pueda vivir con tal calibre en tu amor y en tu misericordia y en tu esperanza. Señor, queremos pedirte que te glorifiques en medio nuestro. Queremos proclamarte, queremos honrarte, queremos alabarte, porque tú eres el centro de todo. Y te pedimos que nos des de tu amor para amarte a ti, amar a tu pueblo y amar a los que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.